Imagina un mundo donde el oro no era un lujo, sino un material común. Un lugar donde el horizonte estaba dominado por templos pintados de blanco y rojo que brillaban bajo el sol de lo que hoy es Andalucía. Pero de repente, el silencio. No hubo invasión. No hubo peste. Solo fuego y tierra. Bienvenidos al misterio de Tartessos. Durante siglos, los historiadores pensaron que Tartessos era solo un mito, una interpretación de la Atlántida de Platón. Él describió una tierra rica en oricalco, más allá de las columnas de Hércules. Hoy, la ciencia está empezando a dudar. ¿Y si Platón no inventó nada? ¿Y si la Atlántida era, en realidad, este imperio del sur de España? La base de su poder era la tierra misma. Tartessos se asentó sobre el mayor depósito de plata y cobre de la antigüedad, Río Tinto. Mientras el resto de Europa aún vestía pieles, ellos ya dominaban la metalurgia avanzada, exportando lingotes que llegaban hasta el lejano oriente. Los textos griegos nos hablan de un rey legendario, Argantonio, el hombre de plata. Dicen que gobernó durante 80 años y vivió hasta los 120. Era un monarca sabio que acogió a los navegantes griegos, ofreciéndoles oro suficiente para amurallar sus ciudades. Fue un hombre real, o una dinastía entera. El misterio no se entiende sin los fenicios. Estos maestros del mar llegaron buscando plata y trajeron consigo el alfabeto, el vino y el aceite. La mezcla de ambas culturas creó una explosión artística y económica nunca antes vista en la península ibérica. En Badajoz, bajo un túmulo que parecía una simple colina, se ha descubierto el yacimiento más impactante del siglo XXI. Un edificio monumental de 2 plantas, que desafía todo lo que sabíamos sobre la arquitectura de la Edad del Hierro. Lo que más desconcertó a los expertos fue una escalera de mortero de cal y arcilla. En esa época, nadie en Occidente construía así. Es una técnica que se creía inventada por los romanos siglos después. ¿De dónde sacaron este conocimiento técnico? Antes de que el edificio fuera sellado, ocurrió algo extraño. Los arqueólogos encontraron restos de una cena masiva. Miles de fragmentos de cerámica, huesos de animales y semillas. No fue una huida precipitada. Fue una ceremonia planeada hasta el último detalle. En el patio principal se hallaron los restos de 52 caballos, vacas y cerdos. Fueron sacrificados ritualmente y depositados de forma ordenada. Los animales eran la mayor riqueza de la época. Matarlos así fue un acto de una carga simbólica y económica brutal. Tras el banquete y el sacrificio, prendieron fuego a todo. Las vigas del techo colapsaron sobre los tesoros. Pero no fue un incendio accidental. El fuego fue alimentado para asegurar que nada quedara en pie antes de pasar a la siguiente fase. Una vez que las cenizas se enfriaron, los supervivientes cubrieron las ruinas con toneladas de arcilla virgen. No querían que nadie más entrara allí. Crearon una colina artificial para que el tiempo y el olvido borraran el lugar de la faz de la tierra. ¿Por qué harían esto? Algunos dicen que fue para evitar que el conocimiento y las riquezas cayeran en manos de los invasores cartagineses. Otros creen que fue una ofrenda a los dioses tras una catástrofe natural que los convenció de que su tiempo había terminado. El tesoro de El Carambolo es la prueba de su destreza. 21 piezas de oro de 24 quilates. No son solo adornos. Son símbolos de estatus y religión, que muestran un nivel de detalle que solo se ve en las cortes de Egipto.
O Mesopotamia. Otro yacimiento. El mismo patrón. Un edificio rodeado por un foso con agua. Perfectamente orientado a los astros. Aquí también quemaron y enterraron su legado. Parece que toda la civilización se puso de acuerdo para desaparecer a la vez. Los tartesos tenían su propio alfabeto. Una mezcla de signos fenicios y locales. Aunque podemos leer algunos sonidos, el significado profundo de sus textos sigue siendo un enigma. Son voces del pasado que nos hablan en un idioma que ya no comprendemos. El culto a la diosa de la fertilidad y la guerra. Llegó con los fenicios pero se transformó en tartesos. Templos con techos de oro, donde se practicaban rituales de fuego. Para ellos, la divinidad estaba en los metales y en la fuerza de la tierra. El valle del Guadalquivir no era como lo vemos hoy. Era un enorme estuario, un mar interior llamado Lago Ligustino. Las ciudades tartésicas eran puertos marítimos que hoy están a kilómetros de la costa, enterrados bajo metros de sedimentos. Investigaciones geológicas sugieren que un evento sísmico masivo, similar al terremoto de Lisboa, pudo haber enviado una ola gigante que devastó los puertos tartesos, rompiendo su columna vertebral económica en un solo día. En el siglo VI a.C., el mercado de la plata colapsó. Los fenicios se retiraron y Cartago empezó a tomar el control. Sin su principal fuente de ingresos, la compleja estructura social de Tartesos se desmoronó como un castillo de naipes. En 2023, se encontraron las primeras representaciones de rostros humanos en el Turuñuelo. Hasta entonces, creíamos que no hacían imágenes de personas. Estas caras nos miran desde el pasado con una serenidad inquietante. Tras el colapso, algunas comunidades tartésicas pudieron haber huido tierra adentro, mezclándose con los pueblos ibéricos que después formaron la base de la cultura prerromana de España. ¿Podría la famosa dama de Elche ser un eco lejano de esta sofisticación? Dispersas por la Extremadura profunda, encontramos estelas de guerreros, piedras con grabados que muestran espadas, escudos y cascos. Son mapas de un pasado violento y a la vez el testimonio de una cultura que marcó su territorio con arte funerario. En la mitología griega, Hércules derrotó a Gerión, un gigante de 3 cuerpos que vivía en un reino lejano al occidente, guardando un ganado de oro. Algunos historiadores ven en Gerión una personificación de Tartesos, el imperio con recursos ilimitados que debía ser conquistado. No solo fenicios. Las colonias griegas en el Mediterráneo también comerciaron con Tartesos, trayendo innovaciones y nuevos dioses. Este cruce de caminos culturales hizo de Tartesos un crisol único en el mundo antiguo. En los yacimientos tartésicos se han encontrado pozos rituales donde se arrojaban ofrendas, a menudo valiosas, no solo para pedir a los dioses, sino quizás para sellar pactos o para honrar a los muertos. Un portal al inframundo en sus propias casas. Sus técnicas de fundición eran asombrosas. Lograron aleaciones que el resto de Europa no conocería hasta siglos después. Sus talleres eran el Silicon Valley de la Edad del Hierro, capaces de transformar la materia prima en obras de arte y herramientas superiores. Un imperio tan sofisticado debía tener una élite gobernante muy estructurada. Reyes, sacerdotes y líderes comerciales que orquestaban el comercio, los rituales y, finalmente, la desaparición orquestada de su propio pueblo.
Cuando Roma llegó a la península ibérica, se encontraron con las ruinas de otros pueblos. Pero de Tartesos, apenas hay mención. ¿Fue porque no quedó nada? ¿O porque la historia la escriben los vencedores? ¿Y su historia fue deliberadamente borrada? La gran pregunta sigue siendo: ¿dónde estaba la capital, la verdadera Atlántida? Algunos creen que está bajo el Parque Nacional de Doñana, un lugar protegido e inaccesible que guarda los secretos de miles de años. Hoy, la arqueología no solo usa picos y palas. Con imágenes satelitales y radares de penetración terrestre, se buscan patrones, anomalías. Se mapea el subsuelo, capa a capa, como si se hiciera una radiografía al pasado. Cada fragmento de cerámica, cada hueso, cada muro desenterrado, es una pieza del rompecabezas. La historia de Tartesos está siendo reescrita lentamente, desenterrada de las profundidades de la tierra y del olvido. Los estudios genéticos modernos buscan trazas del ADN tartésico en las poblaciones actuales de Andalucía y Extremadura. ¿Somos herederos directos de esta civilización perdida? ¿Llevamos su sangre en nuestras venas? ¿Fue una invasión silenciosa la que los llevó a autodestruirse? ¿Una sequía prolongada? ¿O una profunda creencia religiosa que dictaba un final épico y ritual para su civilización? ¿Como una ofrenda final a sus dioses? La precisión de sus sacrificios, la meticulosidad al quemar y sellar. Esto no fue pánico. Fue una decisión calculada. Una despedida grandiosa, casi teatral, de su propia existencia. Aunque sus ciudades estén sepultadas, su influencia no desapareció. La orfebrería ibérica, los cultos a ciertos animales, e incluso la forma de entender el mundo en el sur de la península, guardan ecos de ese esplendor perdido. Tartesos nos recuerda que la historia no está escrita en piedra. Siempre hay más que descubrir, más preguntas que hacer. Es un desafío a nuestra comprensión de lo que es posible en la antigüedad. Quizás no querían ser recordados por su fin, sino por lo que fueron. Un imperio tan grande que eligió su propio final, no por debilidad, sino por una fuerza de voluntad inquebrantable. Y así, bajo el barro y el olvido, Tartesos descansa, esperando, quizás, que alguna vez el mundo sea digno de desenterrar su historia completa y entender por qué una civilización eligió borrarse a sí misma. Si te fascinan estos enigmas del pasado, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas inmersiones en lo desconocido.